Entonces, como les decía, esta imagen la ajusté a través de los canales, le hice el contraste, eh, después le puse todo, y claro, aquí se ve una selección mucho más limpia. Ven aquí que está con la máscara de capa, está la imagen. Después, ¿qué hice? Fue irme a los detalles. Bueno, le puse un fondo de otro color para que puedan ver que está bien contrastado, ¿eh? Esto es a través, como les digo, del método de los canales, ¿ya? Pero habían algunas otras cositas que ajustar, entonces me fui a los detalles. Y claro, pues el problema que habíamos tenido con el otro tipo de selección era de que muchas de las ramitas, por tema de la fotografía, se veían azules, ya como que se mezclaban un poco los colores. Entonces, qué sé yo, ahora sí ocupé el otro método, que era el de selección por gama de colores. Ya, entonces me ajusté aquí, le seleccioné la gama de colores azules y le intenté hacer algunos cambios. Ya, pero en realidad tampoco me funcionó mucho y al final lo que terminé haciendo fue hacer aquí como pueden ver, una máscara de recorte, ya, una capa de ajuste en realidad, con máscara de recorte a la imagen, y puse aquí arriba, como pueden ver, ajustar los azules. Ya, entonces todos los tonos azules que ven en la imagen los ajusté y finalmente los puse de un color más oscuro. Ya le fui ajustando el tono para que quedaran medios café, dependiendo de lo que quiera, entre café y verdoso. Y aquí, como pueden ver, todos esos tonos que están ya azules se veían mucho mejor. Y la imagen final, bueno, no la puse, pero en realidad se veía mucho mejor que esa, ¿ya? Ve que entre medio se ven azules, bueno, eso ya después no se veía. Lo dejé guardado ahí, pero no importa. La otra imagen, que también era de un árbol, esta la habíamos hecho a través de los canales y esta yo la hice como la debería haber hecho la otra, con la selección de color. Entonces puse la herramienta de selección, le puse clic derecho, gama de colores, y aquí me dio un trabajo bastante grande porque empecé a seleccionar varias veces, hice el mismo proceso como 3, 4 veces. Entonces seleccioné aquí los verdes o oscuros. Recuerden, esta imagen tenía un fondo blanco, entonces el contraste era más grande. Eso me facilitó ocupar esta herramienta. Ya aquí, bueno, hice una primera selección de esos colores, por eso se ve rojo, porque aquí le puse previsualización, selección, máscara rápida, ¿ya? Entonces si se ve rojo, lo que va a quedar eliminado. Y ahí se ve más o menos cómo va quedando. Uno le ajusta la tolerancia, y es cosa de ir tratando, hermano, ya intentando una y otra vez. Después de que tenía eso, eh, ¿qué hice? Hice lo mismo, ¿ya? En la imagen seleccioné, pero ahora seleccioné todos esos bordecitos que quedaban medios grises y medio blanco, los fui seleccionando con el mismo. Selección, gama de colores, y ahí lo iba seleccionando, moviéndole un poquito la tolerancia. Aquí pueden ver que era bastante. Y una vez que los seleccioné, el ajuste aquí le puse una capa de ajuste de aquí arriba o de aquí abajo, de, ¿cómo se llama? Tono, ¿ya? De tono o era de exposición, no me acuerdo mucho, pero cualquiera de los dos podría haber funcionado. Entonces, ¿qué hice? Agarró todos esos píxeles y les bajé la tonalidad, ¿ya? Y lo hice aquí, como pueden ver, 3 veces, ¿ya? Fue haciéndolo una vez sobre otro. Y al final, claro, le puse un fondo gris para que pudieran ver. Y claro, efectivamente aquí los puntitos, los píxeles en blanco son muy, muy pocos. Quedó súper bien. Tenía unos logos por aquí, unas líneas que lo que hice fue clonarle encima, la verdad, para poder eliminarlo. Y quedó súper bien, pues, ¿ya? El otro ejemplo que habíamos hecho era el del pelo. Ya, con el del pelo tuve más problemas por el contraste de la imagen, es un poco complicado. Lo bueno es que en temas de arquitectura, por decirlo así, para lo que vamos a ocupar, quizás no lo necesitemos tanto ya, este método, pero igual es súper bueno. ¿Qué hice? Fue con la herramienta entonces que tenía de selección, después le puse la herramienta para ajustar los bordes, con esta, ¿cierto? Le fui ajustando los bordes. Lo que no había hecho yo la semana pasada era de que me había metido en estos parámetros, ¿ya? Entonces aquí le ajusté varias cosas y fui tratando una y otra vez. Le ajustaba el radio, la opacidad un poquitito, ¿en qué más le ajusté? El contraste se lo moví muy levemente porque los cambios son bastante grandes. Y al final todo lo tiré en una nueva capa con máscara de capas, que hacía como un duplicado, pero más encima con una máscara de capas. Y le puse después otro fondo para que lo pudieran ver. Así quedó más o menos la selección con un fondo blanco.
Ahora, después que hice, me fui a los canales para ver si la podía mejorar un poco. Hice lo mismo que en el proceso anterior, que fue cambiarle los niveles, oscurecerla, eh, para tratar de seleccionar, porque aquí me habían quedado como esos manchones, ¿eh? Me quedan como esos manchones y se veían medio feos, entonces yo los quería eliminar. Pude hacer esa selección, ¿cierto? Después de que ajusté esto y me fui a las capas de vuelta, en la máscara de capa que me quedó, le puse invertir, control I, para ver dónde queda en espacio en blanco. Por ejemplo, eso no me lo había seleccionado bien, yo lo que hice fue pintarlo encima de la máscara de capa, y quedaba medio transparente por eso, ¿ya? Así que tienen que fijarse en eso. El pelo lo pude ajustar un poquitito mejor, y ahí está finalmente cómo quedó. Quedó con algunas manchitas blancas, pero o sea, ploma, pero lo que se podría hacer ahí era lo que le había dicho, como, no sé, pues, crear un pincel de pelo o descargar un pincel de pelo y crearle pelo finalmente, que era lo que había que hacer. Lo otro que me había faltado la semana pasada, que no lo pude lograr bien porque se me olvidó un paso, los nervios. De que, claro, cuando uno clona en otra capa, generalmente tienen que ir a la capa de abajo para como tomar la muestra. Bueno, yo le había dicho que sí se podía y era porque acá arriba de Photoshop me había faltado una opción, ya, apretarla, que de ahí se la voy a mostrar quizá, que era la de como muestreo, dice, y se selecciona una lista y se le pone todas las capas, y ahí como que agarra todas las capas hacia abajo y se puede clonar desde cualquiera sin estar cambiando. Y sí, eso eran. Así que pueden ver que los resultados mejoraron mucho con respecto a lo que pudimos ver en la clase anterior. Pero sí se puede, ya es cosa de ir tratando, si no funciona con un método, intentar con el otro. Conocen eso de las capas, es bastante básico, si lo ponen una arriba de la otra, se va a ver o no se va a ver. Voy a tirar este PNG hacia acá. Y bien, a ver, tenemos entonces varias opciones que vamos a revisar. Lo primero que les quería mostrar entonces la diferencia entre objeto inteligente y imagen rasterizada. Ya, voy a duplicar esta capa arrastrándola acá a capa nueva. Voy a tener dos colibríes. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una y la otra? ¿Ya? Miren, voy a la imagen de arriba en realidad. Voy a... Bueno, se me perdió. Que alguien está escribiendo en el chat y se me perdió la ventanita. Ya, miren, dicen por ahí que, bueno, los videos se están subiendo en el canal, después voy a darle el canal. Dicen a alguien que podríamos hacer un repaso más flash y el que quiera profundizar puede ver los videos. También, es súper buena idea, ¿ya? Entonces vamos a hacerlo rapidito, ¿ya? Entonces, la diferencia. Voy a hacer este segundo como objeto inteligente para ver la diferencia con este, ¿ya? ¿Cómo hago esto? Clic derecho encima de la capa y le pongo convertir en objeto inteligente. Ahora, veamos la diferencia de transformación. Por ejemplo, yo tengo esta imagen, pueden ver la calidad que tiene, no es tan buena, pero tampoco es pésima. Voy a agrandar esta imagen. Voy a exageradamente grande. Le voy a dar Enter, y ahí está la capa, el pajarito. La calidad, sí, está muy parecida. Y lo voy a volver a achicar. De hecho, lo voy a dejar más chico de lo que estaba antes, así. Y ahora podemos ver que en realidad parece que perdió calidad, como que se ve mucho más pixelado de lo que estaba antes. Ahora vamos a trabajar con objeto inteligente, ¿ya? Le voy a dar control T, lo voy a hiperagrandar, y ahora, igual que hice con el otro, lo voy a achicar, ya, para dejarlo un tamaño muy parecido a lo que era. El otro. Entonces ahora podemos ver este, y si lo comparamos, la calidad se ha perdido muy poco o casi nada, en realidad, de como estaba antes, ¿ya? Esta es una de las cualidades, al menos, de cambio de tamaño de objeto inteligente. Si usted tiene una imagen que no sabe bien el tamaño que le va a poner, ya sea un fondo, un cielo, qué sé yo,
trate de ponerla siempre como objeto inteligente para poder deformarla, para poder tratarla, y cuando ya sepa dónde está, la puede rasterizar. Ahora, ¿qué no puede hacer en capas rasterizadas y en objeto inteligente? Modificarle lo que serían los píxeles. Por ejemplo, yo en esta capa inteligente, en este objeto inteligente, si yo le quisiera borrar, no sé, un ala, no voy a poder. Dice, no se ha podido usar el borrador porque el objeto inteligente no se puede editar directamente. Lo que sí podría hacer en la capa rasterizada, ¿ya? Ahí podría borrar, podría pintarla encima, podría hacer lo que quiera. ¿Qué otra opción tenemos interesante al trabajar con objeto inteligente? ¿Ya? Con transformación también, si yo por ejemplo le pusiera transformación de perspectiva, yo lo puedo poner así, ¿cierto? Y después, si yo me equivoqué, por ejemplo, y no lo quería dejar así, le puedo poner de nuevo, y me va a mantener como el borde original, por decirlo así, de la selección. Entonces yo podría ir, bueno, ajustarlo con paciencia para que me quede igual, ¿ya? Ahora, si lo hago yo en una imagen rasterizada, va a cambiar esto. ¿Por qué? Yo voy a ajustar acá, por ejemplo, la perspectiva, y después si lo quisiera ajustar de nuevo porque me equivoqué, ups, me seleccionó como si fuera una capa normal, como si siempre la imagen hubiese sido así. Entonces, si yo lo quiero volver a agrandar, me va a quedar la embarrada, ya no va a quedar igual. Aquí se achicó, de hecho, y ahí para volver a querer que quede como estaba, va a ser muy, muy complicado. Y más encima, se puso más borroso. Entonces ya, ahí tienen una opción. Y esto es importante porque si hacen este trabajo de deformación, de lo que sea, o de cambio de tamaño, y siguen trabajando y después quieren cambiar eso, van a tener obligadamente que hacer todo el proceso de nuevo, importar la imagen y volver a editarla de nuevo. Entonces, no es un trabajo perdido al trabajar con objeto inteligente, ¿ya? Esa es más o menos la diferencia. Tiene alguna otra diferencia, pero no es tanto más. Eh, También a veces en el uso de algunas capas de ajuste, en objeto inteligente quedan aparte, después se pueden también como modificar, pero, pero no es tanta la diferencia, creo. A ver, que si ocupo algún... Sí, a ver, por ejemplo, si yo le pusiera sombra paralela a esto aquí en opciones de fusión, vamos a dejar así, ya, da lo mismo, eso lo voy a mostrar. Aquí me queda el efecto, ¿ya? Pero si yo lo hago en una capa rasterizada, le pongo lo mismo, sombra paralela. Ah, ya, igual que acá. Sí, bueno, eso se puede cambiar. Pero hay otros efectos que en realidad como que se pegan a la imagen, ¿ya? Todo lo que usted haga en una imagen rasterizada se les va a quedar pegado. Y después no lo pueden deshacer a menos que le den control Z. Eso sería con entonces la diferencia entre imagen rasterizada y objeto inteligente. Ahora, si usted, por ejemplo, el objeto inteligente le quiere borrar el alita o le quiere pintar encima, tiene que rasterizarla. Clic derecho encima de la capa, le pone rasterizar capa. Y ahora entonces yo si le quisiera borrar la alita, se la puedo borrar. Y si lo quiero volver a transformar, lo vuelvo a poner como objeto inteligente. ¿Ya? Veamos entonces algunas opciones de fusión que tenemos. Primero tenemos la fusión con la imagen que está justo abajo, ya que en este caso sería este pavimento. Tengo aquí varias opciones al lado acá de la opacidad de la capa, ¿cierto? Disolver, oscurecer, multiplicar. Siempre cuando vayan a tener una capa con sombras, póngale multiplicar. A veces no se nota mucho la diferencia, pero suele tomar el mismo tono de color de la imagen de abajo, ¿ya? Entonces le ayuda. Tenemos que exponer color, color más oscuro, aclarar, trama, etcétera, ¿cierto? Hay varias opciones dependiendo de lo que quieran hacer. Para mezclar imágenes se ocupa mucho. ¿Qué más? Para verlo más rápido. Bueno, eso ustedes pueden meter mano ahí.
Si le dan doble clic o clic derecho, opciones de fusión, les van a salir estas opciones, ¿cierto? Tienen varias cosas, tienen bisel y relieve para hacerle un bisel y relieve a la imagen. Generalmente funciona más para texto, se nota más. Ahí le dan clic y pueden ir modificando lo que sé yo. Trazo, no estoy muy seguro para qué es trazo. Sombra interior es para que al interior de la imagen se vaya haciendo una sombra, ¿ya? Por ejemplo, se nota más. Ahí ve que desde el interior de la imagen, o sea, desde los bordes hacia el interior se puede hacer una sombra, que es lo contrario a sombra paralela, ya que es desde los bordes hacia afuera, ya que en este caso sería como abajo. Generalmente se ocupa cuando quieren poner elementos sobrepuestos o que están separados, ¿ya? Aquí se le puede ajustar la opacidad, qué sé yo, el ángulo de donde quiero que venga la luz, ¿ya? Hacia donde me dé la sombra. Generalmente si lo ajustan en una imagen, ¿ya? Por ejemplo, el ángulo de 88 grados, ¿ya? Y en otra capa, por ejemplo en esta, yo quiero ponerle sombra paralela y le cambio el ángulo, se me va a cambiar también a la primera imagen, ¿ya? Así que tienen que tener ojo en eso. No sé muy bien cómo se podría hacer para tener dos sombras distintas. Creo que si le destildan aquí usar luz global, podría tener luz independiente, ¿ya? Ustedes ahí se la podrían seleccionar independientemente. Se la vamos a dejar para probar al tiro. Tiene resplandor interior, que es lo mismo que sombra interior, pero en este caso brilla, ¿cierto? Tienen satinado, superposición de colores, que para pintar toda una imagen en realidad. Le pueden ver aquí varias opciones de fusión. Degradados para ponerle motivos, ya que son como generalmente como texturas, si quisieran ponerle. No sé si aquí se nota en realidad. Algo se nota, ¿ya? Pero como eso. Resplandor exterior, que es como la sombra paralela, pero con resplandor. Voy a dejarle la sombra paralela a esta, para ver si lo puedo hacer ya, justo con el otro. Ya, sí, ahí se puede. Pero si le pone luz global, ve, se alinean las dos. Y se la cambio, bueno, al otro le saqué la luz global, así que no se va a sincronizar. Pero claro, si le sacan luz global, esta cosita, pueden ponerle la sombra hacia donde ustedes quieran. Bien, vamos a ver prácticamente uno más, ya, una opción de fusión de esto, y ver cómo podemos ocupar las capas de ajuste, ¿ya? Voy a seleccionar una de estas flechitas y la voy a volver a copiar dentro de la misma capa. Voy a duplicar la capa, control J, ¿ya? Para no hacer un trabajo destructivo. Voy a querer copiar ya, esta misma, ¿no? Esta imagen, la voy a copiar, voy a mantener presionado Alt. No, porque si la copio así, en realidad se me va a pegar encima de la imagen, y yo no quiero eso, la quiero tener aparte para poder trabajarla con las opciones de fusión. Puedo darle control C, hacer una nueva capa, control V, o simplemente le puedo dar clic derecho con la opción bueno, marco rectangular o cualquiera de selección. Me va a salir esta opción, que es opción vía copiar, ¿ya? ¿Qué es lo que va a hacer esta opción? Si yo la aprieto aquí, me va a hacer una nueva capa con la selección, ¿ya? Si le pongo cortar, me va a hacer una nueva capa con la selección, pero me va a quedar aquí un cuadrado blanco. Entonces aquí si lo cambio, me va a quedar ahí. Bien, tengo entonces esta selección y yo la quiero poner en el fondo como si hubiese estado dibujada siempre ahí, ¿ya? Entonces, ¿qué opciones tengo? Podría revisar acá las opciones de fusión, ir tratando con alguna ya que pudiera superponerse para borrarle el fondo. Esa podría funcionar, color más claro. Vamos a poner esa. Sí, creo que queda mejor que con normal.
pero aún así se nota, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Las capas de ajuste. Como les decía adelante, las capas de ajuste sirven para ajustar varios elementos de la imagen. Se pueden encontrar de dos formas en realidad. Una acá arriba, ya sí que tienen este panel de ajuste anclado, que salen ajuste de brillo, contraste, niveles, curvas, exposición, tono, saturación, equilibrio de color, etc. Y la otra forma que siempre va a estar es aquí abajo, en esta como lunita. Si ustedes le hacen un clic, ¿ya? Aparecen las mismas cosas que arriba y otros más, ya que son para agregar capas de color uniforme, capa de degradado, capa de motivo, etc. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Le voy a agregar una capa de brillo contraste. Ya, a ver si es que me sirve. Ya. ¿Qué pasó aquí? Le apreté esta capa y se creó encima de esta, ¿ya? Se creó como una capa de ajuste. Si yo sigo así y, por ejemplo, le modifico el brillo, se me va a modificar toda la imagen. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a asociarla a la imagen que está abajo, para eso voy a presionar Alt, y si me pongo entre medio de estas dos, me va a salir ese cuadradito, ¿ya? Que significa crear máscara de... ahí dice, ¿ya? Es como, ay, se me olvidó el nombre siempre se me olvida. Con máscara de ajuste, no. Bueno, no importa, ya, pero es solo para asociarle la imagen de abajo, ¿ya? Entonces pueden hacerlo con eso o con este cuadradito que está aquí, que es lo mismo, ¿ya? Ahí dice, pues este ajuste afecta a todas las capas siguientes. Entonces, si yo la aprieto y ahora la modifico, se me va a modificar solo la imagen, ¿ya? ¿Qué voy a hacer acá? Voy a bajarle un poquitito el brillo, porque creo que queda bastante bien. Si le subo el contraste, puede funcionar, ya, pero queda un poco más opaca esta. Ahora si lo muevo, claro, si lo pusiera encima del auto no me funcionaría esta opción, obviamente. Tendría que ajustar otras cosas. Pero como en fondo parecido no se va a notar mucho. Pero le voy a ajustar otras cosas más. Ya vamos a ir trabajando con las capas de ajuste. Máscara de recorte, así se llaman. Ya cuando uno la asocia a la capa de abajo se llama máscara de recorte. Voy a ver otra cosa más. Le voy a agregar otra capa de ajuste de... A ver, exposición. Voy a probar con exposición. Ya ahora se me creó automáticamente como máscara de recorte. Ya ahí está con la flechita que indica eso. Veamos, a ver. Corrección de gama. No, creo que no. Desplazamiento. Y exposición. No, porque se va a notar demasiado. Ahora, sí, creo que no, esta capa no la voy a ocupar, la voy a eliminar porque no va a funcionar. Lo que sí podría hacer sería... acabo de crear una exposición. Veamos el de niveles. A ver si aquí le aumento los blancos. Ahí sí, ya. Le aumento un poquito los blancos. O le puedo modificar aquí los tonos medios, ya, porque si le aumento mucho los blancos, el fondo también. Entonces le voy a bajar los tonos medios. Voy a bajar obviamente acá. Para que me quede más o menos como yo la quiero. Ya podría jugar con estas cosas también. Cosa de ir probando varias opciones, ¿ya? Ya yo creo que por ahí se ve un poco mejor. Un poquito más. Y listo. Ahora, si yo me equivoqué, lo bueno de las capas de ajuste es de que las puedo modificar, ¿ya? Aquí me queda el icono del tipo de ajuste que le hice. Si le hago doble clic, va a aparecer el menú aquí o acá arriba.
para poder modificarle todo lo que yo quiera, ¿ya? Entonces, ese sería más o menos el uso de la capa de ajustes, ¿ya? Si ustedes quieren hacer una capa de ajuste a varios objetos, ¿ya? O a varias imágenes, tendrían que seleccionar esas imágenes, crearlas, hacerla un grupo en realidad, y a ese grupo aplicarle la máscara de recorte con la opción, o sea, con las capas de ajuste con máscara de recorte, ¿ya? Ahí teníamos una opción entonces. Pueden ver más desarrollo de esto, como decía unas compañeras, en el video del lunes que después les voy a dar el canal. Pero ya más o menos supongo que se entendió lo que eran las capas de ajuste, las opciones de fusión que tenemos, que ir probando dependiendo de lo que uno quiera. Y esas cosas. Ya vamos a ver algo más. Voy a hacer un nuevo documento para ver el tema de las herramientas de perspectiva, ya que son guías de perspectiva más que nada. Cómo crear una guía de perspectiva cuando quieren hacer alguna ilustración o se quieren guiar en realidad para terminar un fotomontaje, ¿ya? Para terminar o para alinear algunas cosas en fotomontaje. Entonces yo, por ejemplo, si yo quisiera hacer en este documento un cubito, ¿ya? Voy a hacer una nueva capa acá. Si yo quisiera hacer un cubo en, ¿cómo se llama? En 3D. Ese era. Se me complicaría bastante porque ya no sé, quiero hacer eso y quiero que esté hacia allá, después hacia arriba, después hacia allá, ¿cierto? Y para acá lo mismo, como por ahí, y no sé, quizás podría ocupar esta línea guía, ¿cierto? Para la altura. Y después hacia acá, ¿ya? Pero esas líneas que son diagonales, en realidad me va a costar demasiado hacerlas, ya para seguir una perspectiva. ¿Cómo lo podemos hacer? Vamos a usar unas guías, ¿ya? Que es un objeto en realidad. Vamos a hacer una capa nueva. Y aquí, al costado, tenemos esta herramienta, ya que generalmente está en herramienta rectángulo. Nosotros le vamos a dar clic derecho, vamos a poner herramienta polígono, y la vamos a modificar de aquí arriba, ¿ya? Aquí en lado generalmente les va a aparecer 5 o 4 en realidad, no sé, da lo mismo. Y si ustedes hacen algo, les va a aparecer ese tipo de forma, ¿ya? Un polígono. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros para hacer nuestras guías? Para empezar, en lado le vamos a poner 99. Ya, una vez que le tengamos el lado 99, nos vamos a ir a este icono de engranaje. Le vamos a dar clic en estrella. Y aquí le vamos a poner 99 también. Ya yo lo tenía en 99. Le va a aparecer menos generalmente la primera vez. Pueden elegir el color que le aparezca a la guía. Yo lo voy a dejar en rojo. Y ahora, si yo voy a la capa nueva, obviamente, que hice, y aprieto para hacer el polígono, me va a aparecer esto, ¿ya? Esto me va a servir como guía de perspectiva. Se lo voy a hacer más grande en realidad porque se van como difuminando las puntitas, ¿ya? Entonces yo teniendo esto, lo puedo ajustar donde quiera para tener una perspectiva. Ahora si lo veo, por ejemplo, de acá, si quisiera alinearlo, no sé, pues eso de allá abajo, podría ver que si esto fuera un cubo, la perspectiva de aquí arriba está muy mala. Ya siguiendo esa línea, la perspectiva de aquí arriba está horrible. Esto, como es una capa con un objeto, yo le puedo cambiar la opacidad, ¿cierto? Podría duplicar esto también si quiero tener doble perspectiva hacia acá, y con la tecla Shift presionada voy a mantener la horizontal. Y ahí, por ejemplo, me alineé con esta línea de perspectiva. Y hacia arriba también mi perspectiva era muy mala. Ya esto también le puedo cambiar la opacidad para hacerla más transparente. Y bueno, estas les pueden servir para todo, ¿ya? Entonces ahora si yo quisiera dibujar acá, bueno, en una nueva capa obviamente,
un cubito desde arriba, lo puedo hacer así, ¿cierto? Y no sé, voy a dibujarlo hasta por acá, siguiendo estas líneas. Lo voy a hacer así nomás a lo rápido. Y esta debería ser hasta aquí. No me quedo checo. Ahí, ¿cierto? O bueno, lo pueden hacer obviamente eh, 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 con esto mismo, herramienta, no sé, de rectángulo. De hecho sería bueno, le voy a sacar el relleno, voy a poner un relleno plomo acá. Y podrían, bueno, es solo para en realidad dar el ejemplo, si esto lo pongo como objeto inteligente, para mantener las proporciones si lo quiero cambiar más adelante. Yo podría modificar entonces la forma de esto para ajustarlo a lo que quiero. ¿Ya? Y ahí ustedes podrían ir jugando con lo que necesiten, podrían poner textura, que lo vamos a ver si es que alcanzamos ahora. Y después, como esto es objeto inteligente, les va a mantener los puntos de modificación que tenía. ¿Ya? Así que, bueno, esa es la herramienta de perspectiva para trabajar en espacio abierto, en realidad. Hay otra opción que en realidad yo no se la voy a mostrar mucho porque no me funciona. Algo tiene mi Photoshop, que es para añadir elementos en una cara en perspectiva, ¿ya? Que no es tan difícil. Mire, voy a tratar de hacerlo, ya por si me funciona, pero no creo, porque algo tiene mi Photoshop, como les digo, que no quiere funcionar bien. Voy a tomar esto. Eh, sí. Ya. Voy a querer, por ejemplo, poner esta imagen ahí, que me quede, o aquí abajo, ya que tiene una perspectiva mejor. En esa cara, ya como si fuera un edificio, yo le quiero poner algún anuncio, alguna pintura que me descargué por ahí de internet y si le quiero agregar. Y, eh, y eso, perdón, que estaba leyendo justo el chat. Voy a querer agregarlo acá, entonces, ¿cómo podría hacerlo? Ojalá que me funcione. Tendría que irme a edición. Bueno, en capa, a ver, ¿dónde era? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Déjeme revisar. No, es filtro. En filtro, en punto de fuga, se me va a abrir esto, ¿ya? Bueno, esa capa podría haberla ocultado, da lo mismo, la de esa imagen. Pero lo importante es que le haya puesto control C, ya copiar. Y aquí dice herramienta crear plano. Entonces, ¿qué hago yo? Le hago un clic acá, otro clic acá, uno aquí y uno acá. Me va a aparecer esa mallita, ¿ya? Entonces yo ahora podría presionar control C. Ve si no me pega, es que ese es el problema. Ya, pero me va a aparecer, no sé, pues esta imagen del Lego acá, o la imagen que yo quiera, y la voy a arrastrar aquí, ¿ya? Cuando la arrastre aquí me va a tomar automáticamente la perspectiva que yo le puse con respecto a esta malla. Y después de eso, yo simplemente le doy OK, me va a quedar guardado. Podría también agregarle otra hacia acá. Eh, ¿Cómo era? ¿Cómo era? No, ya. No, acuerdo, pero presionando una tecla creo que era Shift. Podría agregarle otra hacia acá, entonces si pongo la imagen justo en la esquina va a quedar como 90 grados, ¿ya?
pero como les decía, no me funciona bien esa opción. Así que, bueno, y traten de hacerlo ustedes. No es difícil en realidad poder hacerla, pero inténtenlo. Ahora, ya, teníamos eso, ¿cierto? Ya repasamos esas cosas. Ya vimos entonces esta herramienta de perspectiva y ya nos queda menos tiempo, pero vamos a alcanzar a ver entonces algo de lo que teníamos planeado para hoy día. ¿Ya? Eh, Vamos a ver el tema de la perspectiva. Ya, esto si lo quieren seguir profundizando, véanlo entonces en el video de la clase del día lunes. Ya, de ahí les voy a dar el nombre del canal. Entonces voy a abrir la imagen que voy a ocupar. Ya tengo esta. Una fotito sacada de internet, alta calidad, de pexels.com. Y bueno, como pueden ver aquí en esta imagen, tiene esta perspectiva mala, ¿ya? O sea, está con un tercer punto de fuga que es hacia el cielo, más estos dos, ya son tres puntos de fuga, acá, acá y hacia arriba. Entonces esto hace que la fotografía se me deforme, ya como una pirámide. ¿Qué voy a hacer? Bueno, para empezar voy a duplicar la capa para no hacer un trabajo destructivo. Y voy a hacer lo siguiente. Voy a ir a... un poquito. Quiero aquí mis notas para que no se olvide dónde están las cosas. Ya teniendo eso, voy a ir acá a edición, le voy a poner deformación de perspectiva. Ya. Ahora el cursor me cambió a este otro, ya que aparecen como una esquinita, ya es como unos puntitos con una esquinita ahí arriba. Y un punto de precisión. Y las opciones de aquí arriba también me cambiaron. Está composición, deformar, una línea vertical, horizontal y una cuadrícula. Las opciones son bastante pocas, pero son súper útiles. ¿Qué voy a hacer primero? Voy a seleccionar, en este caso, como tiene una cara plana acá, voy a mantener presionado el cursor y voy a poner aquí más o menos cómo va la cara, ¿ya? Lo importante al hacer esto es de que las líneas verticales se ajusten a cómo está la imagen, ya aquí está un poco abierta hacia abajo. Entonces yo cómo lo hago con la tecla control, ¿ya? Mantengo presionada y puedo ir ajustando aquí los puntitos de esto, ¿ya? Los puntos y me voy a ir a ajustar a esta vertical, ya las verticales que están chuecas de este edificio. Ya yo creo que por ahí se está bien. En este caso la imagen no lo hice tan ajustado ya porque después lo deforma un poco y queda medio raro. Entonces si le pueden dar esa holgura, mejor. Pero las verticales, como le digo, tienen que estar aquí ajustadas a las verticales de la imagen. ¿Ya? Voy a hacer un poco más acá. Y ahí sí, está mejor. Eh, voy a hacer otra más, ¿ya? Para ajustarlo a este plano. Voy a cerrar eso. Voy a empezar de acá. Y a medida que me acerco, estas líneas se me ponen oscuras, ¿ya? Con una línea más oscura, eso significa que se van a unir. Si yo lo suelto, se unen, ¿ya? Y aquí entonces lo que voy a hacer es hacer lo mismo que con la otra imagen, que ajustar las líneas verticales, ¿ya? En este caso, en el caso de esta imagen, queremos ajustar la verticalidad de la foto. Entonces yo voy a tratar de dejarlo bien. Ya, esta línea se me fue un poco muy abajo. Ahí voy a guiar por este edificio rojo. Ya creo que por ahí está mejor. ¿Sí? Sí, creo que funciona. Voy a hacer lo mismo con este lado. Voy a arrastrar. Voy a unir acá. Con control voy a poder mover estos puntos.
Y voy a ajustar entonces las verticales. Ya me voy a acercar acá entonces para poder ver mejor. Ahí me fui un poco hacia abajo. Bien. Por ahí debería estar mejor. Ahora, me voy acá a deformar, ¿ya? Porque ya no quiero seguir editando esto. Y si yo, por ejemplo, le aprieto aquí en estas líneas verticales, me va a ajustar automáticamente la imagen, ¿ya? Pero siento que es mejor, le voy a dar control Z, eh, como decía un caballero de un tutorial, que es mejor hacerlo a mano, ¿ya? Porque uno tiene más el control. Entonces, si yo me acerco, por ejemplo, a una de estas líneas y aprieto la tecla Shift, se va a poner amarilla, ¿ven? Se pone amarilla. Si yo la aprieto, me la va a ajustar automáticamente. Esa para allá, esa para acá. Si veo que la perspectiva no me gusta mucho, ya porque parece que se fueran un poco hacia arriba y se ve un poco antinatural, voy a presionar la tecla Control, perdón, Shift, primero para deseleccionar el bloqueo de estas líneas verticales, que eso es lo que hace, que se bloquean cuando uno las presiona, y con Control voy a mover este punto de abajo un poquitito hacia afuera. Ya, ahí, y acá voy a hacer lo mismo, Shift, voy a desbloquear esta línea vertical, y con Control lo voy a mover un poco hacia afuera. Ahora, podrán notar ustedes que en los bordes pasa eso, ya se ve extraño, se ve como duplicado. Eso es simplemente porque Photoshop, al ajustar la imagen, tiene que rellenar estos espacios en blanco, y lo rellena haciendo una copia, ¿ya? Así que eso tendrían que ajustarlo posteriormente ustedes, poder clonar esto, ajustarlo mejor, ya Photoshop con esta herramienta no se encarga de eso. Pero una vez tengan la perspectiva que quieren, le pueden dar acá en la palomita y se le ajusta, ¿ya? Y le queda en otra capa. Entonces podemos ver la diferencia de las dos. Ven que aquí, por ejemplo, en la esquina, ese era el borde de la imagen, y al hacer esto, al hacer esta deformación, tiene que rellenar ese espacio, que está así. Ya, esa es una de las herramientas de formación de perspectiva, ya que pueden utilizar. Ahora, si lo quieren hacer en un fotomontaje, vamos a hacer lo siguiente. Yo tenía, voy a abrir esto, este no, y esto. Por ejemplo, yo tengo este sillón, ¿ya? Y lo quiero poner en este desierto. Y lo que me pasa acá es que si yo lo pongo va a quedar con otra perspectiva, ¿ya? Porque no coincide la perspectiva de las imágenes. ¿Yo qué voy a hacer? Voy a seleccionar aquí el selector de objetos, ya que es de Photoshop 2020 estoy ocupando, no sé si opciones anteriores lo tienen, muy antiguas sé que no lo tienen. Cuando tienen harto contraste, inteligencia artificial, y lo selecciona solo, súper útil. Ya si no, puedo hacerlo con otro tipo de selección que ya vimos. Lo voy a arrastrar a mi desierto, lo voy a poner como por ahí. Y como pueden ver, no se ajusta la perspectiva, ¿ya? Lo del desierto está como más plano, y esta es como una vista más isométrica. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a tratar de ajustarlo con ajuste de perspectiva, después le vamos a aplicar algunas capas de ajuste ya de colores, de sombra, de exposición, para que quede algo más parecido a eso, ¿ya? La sombra no le di mucho trabajo, así que se ve un poco mal, pero da lo mismo. Pueden ver ustedes que en este caso el sillón se ajusta mucho mejor a la perspectiva del sillón original, ¿ya? Que es ese, ¿ven? Es el sillón original, y así debería quedar. Entonces, para hacer este trabajo, vamos a ocupar la misma opción que vimos antes, ¿ya? Con la deformación vertical, pero aquí lo vamos a hacer como en 3D.
por decirlo de alguna manera. ¿Qué voy a hacer entonces? Primero voy a duplicar la capa, ya, por si acaso. Voy a ir entonces a edición, deformación de perspectiva, y voy a hacer la misma grilla que hice, ¿ya? Aquí fijándome que la separación de esta grilla quede justo en los bordes, ¿ya? En los bordes del sillón, en la esquina. Entonces voy a empezar, con este, por ejemplo. Voy a poner ese ahí. Voy a ajustar entonces esto por acá. Lo voy a hacer un poco más justo porque como es un objeto solo. Un poco más afuera porque el sillón está como con los brazos hacia afuera. Esto lo voy a ajustar por aquí. Y voy a tratar de seguir esta línea. Ya, como para entender un poco la perspectiva. Ahora voy a hacer el de acá. Ya, voy a ajustarlo acá. Voy a seguir, me voy a tratar de ver los distanciamientos que tienen, ya para seguir como lo mismo. Aquí voy a tratar de ponerlo vertical, pero más allá. Ahí que tome toda la imagen. Voy a bajar un poco esta para que se ajuste esa línea con esa. Ya, yo creo que por ahí. Y ahora voy a hacer uno acá arriba, ¿ya? Voy a tomar esto. Y esa me la va a ajustar ahí. Y esto voy a tomar el nodo y lo voy a tirar para acá. Y debería salirme ahí para poder seleccionarlo. Ya, ahí está. Para poder unirlo. Se me deformó un poquitito, pero no importa, lo vamos a arreglar. Ya está como por ahí esta cara. Este creo que está un poco más abajo. Por ahí. Y este entonces lo vamos a ajustar. Como acá. Ya, bueno, ahí depende del tiempo que le den al trabajo. Les va a salir más preciso o menos preciso. Por ahora lo vamos a dejar así nomás. Entonces, ya teniendo enjaulada la imagen que queremos deformar, traerlo un poco más atrás. Vamos a deformarla para intentar ajustarla a la perspectiva que tenemos en este desierto. Le vamos a dar aquí en deformar y vamos a empezar. Creo que voy a levantar esta patita, ya, un poquito. Voy a bajar esta mejor. Ahí. Voy a quizás bajar esta parte que está más levantada. Voy a achicarlo un poco de acá. Y aquí, bueno, como la imagen tiene, este sillón es como cóncavo, por decirlo así, hay que tener cuidado con la deformación, si no se puede ver un poco raro. Por eso siempre hay que tratar de buscar perspectivas parecidas, pero si no, no importa. No importa que se nos deforme un poco. Es solo para ejemplificar la herramienta. Creo que por ahí está un poco mejor, ¿cierto? Sí, yo creo que sí. Pueden también bloquear estas líneas, ya para que no se les modifique la vertical. Entonces, si se mueven los nodos, siempre va a estar vertical. Yo creo que por ahí está mejor. Ya. Y le doy aquí entonces la palomita. Gracias. Ahí estaba el sillón antes. Y ahí está después. Ya no se ajustó, no era tan grande el ajuste, pero de todas formas se ve un poco mejor. Ahora se ve súper sobrepuesto. Ya entonces vamos a trabajar esta imagen de una manera rápida para hacer que se termine pareciendo a eso, ¿ya? Vamos a ver las sombras,
la iluminación, ajustar un poco los tonos y ajustar también el tono de las sombras, ¿ya? Que siempre se nos olvida. Para empezar, entonces voy a duplicar esta capa. De nuevo, ya la imagen como deformada del silloncito. Y lo primero que voy a hacer va a ser una capa de ajuste, ¿ya? Una capa de ajuste de, a ver, de tono saturación, ¿ya? Voy a darle aquí máscara de recorte, o aquí apretándole abajo, y lo voy a iluminar un poquitito, ¿ya? Creo que por ahí la saturación, por ahí, solo eso. Solo eso lo voy a hacer ahora. Voy a añadir otra capa de ajuste. Quizás de exposición. A ver. Oh, pero tengo que... Ahí sí. Ajustarla como máscara de recorte. Podría dejarla... Quizás por ahí. Si no, después lo podemos volver a ajustar. No hay ningún problema. Vamos con los niveles. Yo creo que con esto puedo jugar más. Otra vez, máscara de recorte. Disculpen. Bien. Voy a... Sí, ajustarlo. Porque después todas estas partes las vamos a dejar con sombra. Entonces, quiero que se parezca un poco el tono. De hecho, en la de tono, le voy a ajustar un poco aquí. Lo voy a poner un poco más amarillo. ¿Ya? Ahí está, más verde, más morado. Ya como que se parezca un poco a todo, que está un poco descolorida esta imagen. Tiene ese efecto. Creo que por ahí. ¿Ya? Voy a ponerle la sombra al tiro para, para poder ajustarlas. ¿Ya? Eso le va a hacer que cambie bastante. Voy a crear una nueva capa. La voy a poner como máscara de recorte porque, a ver, si no me equivoco, si ahora la pinto encima, sí, me va a pintar solo en la capa que está abajo, ya que en este caso sería el sillón. Ya, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a seleccionar un pincel, más o menos como ese. Voy a poner, como va a ser de sombra, la capa la voy a poner en modo fusión multiplicar. Y voy a comenzar a pintar más o menos las partes donde debería haber sombra, ya que sería como eso. Todo este frontal, como por ahí. Las partes de adelante de las patitas, esa toda. Eso también. El respaldo también debería estar sombreado con un poco de los cojines. Ya después podemos modificar esto, vamos a ir borrando algunas cosas. Como por ahí creo yo que podría quedar más o menos bien. ¿Ya? Tenemos eso. Vamos a bajarle a 0. Y de aquí vamos a ir subiendo de a poquito. ¿Ya? Vamos a dejar por ahí para poder modificarle. Entonces ahora voy a borrarle los bordes que quizá no necesite. Con una opacidad se la voy a bajar a un 22% quizá. Y aún así está muy fuerte. Lo que quiero hacer es que la transición entre luz y sombra sea más suave. Entonces voy a pasarla así. Igual sobre el brazo del sillón.
Ahí. Aquí también en esta parte que no debería haber sombra. Voy a difuminar estos bordes. Aquí también. ¿Ya? Con la tecla Alt voy presionando de un lado a otro y se me va haciendo una línea, por decirlo de alguna manera. En este caso para la herramienta de borrar. Ya tenemos más o menos como el boceto de la sombra de lo que sería. Podemos notar que las sombras de la imagen son bastante duras en realidad. Así que voy a volver a pintarle un poco por acá. Y ahí los vamos a ir ajustando. Primer ajuste para sombra. Bueno, además de la opacidad, que obviamente la podemos modificar, es el tono, ¿ya? El tono de la sombra, que en este caso podríamos darle quizá un tono más amarillento. Podemos ir aquí entonces a las opciones de capa, a las capas de ajuste. Le voy a poner corrección selectiva, ¿ya? Corrección selectiva me va a servir para poder ajustar los colores o la sombra de una manera eh, más perfecta, ¿ya? Entonces aquí voy a seleccionar, bueno, podría seleccionar cualquier color de la capa, pero como voy a estar viendo la sombra, voy a seleccionar negro. Voy a poner valor absoluto para que sea un poco más fuerte los cambios. Y puedo ir ajustando acá. Por ejemplo, si le bajo al ciano un poquitito, se va a poner medio rojo y lo podría subir quizá al amarillo. Ahí tiene un poco de color, ya como es un sillón blanco, puede que se refleje un poco la arena. Entonces la sombra ya tiene un poco de tono más amarillento, ¿cierto? Ya, yo creo que podríamos hacer eso. Podríamos también seleccionar esta sombra y rellenar un poquitito más, ¿ya? Podría entonces con el pincel, color negro, pintar acá encima, no, perdón, en otra capa, porque si no, no me va a pintar nada. Podría seleccionar podría seleccionar un poco acá y poder volver a pintar algunas partes. Después siempre esto lo puedo modificar. Que serían como esas partes que se deberían ver un poco más oscuras. Y ahí vamos a hacer lo mismo que con la anterior. Vamos a bajar la opacidad. Y vamos a borrarlo un poco encima. Ya para que no se note tanto. Pero tenga ese como degradado de que está más cerca del objeto, tiene una sombra mayor. Ya, bueno, ahí ustedes pueden ir jugando en realidad ¿cómo que se llama? Con la sombra. Bien, podríamos hacerle entonces la sombra que arroja el sillón. Esta sombra está demasiado fuerte en realidad. Vamos a bajar ahí. Las sombras que arroja el sillón vamos a hacer, no sé, por una nueva capa. Y la vamos a hacer bastante simple en realidad con la herramienta de selección de polígono. Voy a tirar algo así. A ver, la sombra como de acá. Podría aquí, de hecho, ocupar incluso hacer esto. Donde está mi polígono para hacer de referencia, para ver más o menos dónde podrían ir las sombras. ¿Ya? Hay que saber bien de dónde viene el sol, pero lo vamos a poner como por ahí. Entonces, en otra capa,
Voy a tirar esto y puede que sea como por ahí. Yo creo que por ahí podría quedar más o menos decente. Algo que se puede trabajar después. Pero por tiempo lo vamos a hacer así nomás. Vamos a pintar esto entonces negro. Estamos acá. Voy a deseleccionar. Voy a poner esta capa debajo del sillón. Ahí. Y le voy a cambiar la opacidad, obviamente. Lo voy a poner en modo de fusión multiplicar siempre porque es sombra. Por ahí. Y voy a hacer lo mismo que con la otra. Voy a crear una nueva capa seleccionando la sombra. Voy a volver a pintarle acá encima, pero voy a bajar la opacidad. Ya como por ahí. Control D. Y esta capa de abajo podría desenfocarla un poco, aunque las sombras son bien duras, pero vamos a desenfocar igual. Voy a ir a filtro, desenfoque, desenfoque gaussiano, y aquí podría desenfocarla mucho. Ya. Algo que más o menos se vea bien. Yo creo que por ahí. Está como piola. Con la otra voy a hacer lo mismo. A menos que antes la hubiese fusionado las capas, pero lo voy a hacer así nomás. Voy a desenfocar un poquitito más. Ok. También esta capa le voy a borrar un poco con la opacidad. Sí, está bien. Y esta capa de arriba también. Por ahí está un poco mejor. No, ¿qué hice? Me equivoqué. Por ahí sí. Y voy a ocultar estas líneas. Podría ahora hacer otra capa y ponerle brillo, quizás pintarle un poco más blanco para que resalte un poco más, mejorarle un poco la sombra y que al final se termine pareciendo un poco más esto. Ya esta imagen me demoré más, la trabajé un poco más. Se puede notar la diferencia entre las sombras que están acá, ¿cierto? Ahí está la sombra del piso, que también se la hice aparte. Trabajé también con la línea de guía de perspectiva. Ahí está, sin sombra. Claro, la imagen la expuse más, pero después la trabajé con sombra encima y con capas de ajuste de tonos, de contraste, de exposición. Y finalmente quedó más o menos así, que se ve súper piola. Ya se ve como que extraño un sillón en el desierto, pero no se ve tan raro. También ¿qué hice? Fue tomar la imagen de fondo, el sillón en sí, y aplicarle un filtro de desenfoque, ¿ya? Para que, porque bueno, si uno se acerca, la imagen esta no está enfocada, ya el sillón como que no está enfocado, y aquí se nota que está más enfocado el sillón que el terreno, entonces le puedo aplicar este filtro de desenfoque o un filtro de ruido también, ya que se encuentra aquí, y bueno, aquí lo apliqué sobre la sombra. Podría aplicarle este filtro entonces de ruido para que pudiera parecerse más a la imagen del fondo, ¿ya? Desenfoque, ruido, etcétera. Esto lo haría generalmente no en esta capa encima porque después no lo voy a poder deshacer. Ya, de hecho, a ver, déjeme ver algo. Es que creo que si lo convierto como objeto inteligente y le aplico el filtro, ahí no se me pega. Y o sea, no me va a quedar pegado el filtro encima. No sé por qué funciona, pero no estoy tan seguro.
Sí, aquí me queda el filtro, ¿ven? Me queda el filtro aparte, entonces yo lo podría modificar si quisiera, pero eso es convertido como objeto inteligente. Eh, ya, yo creo que vamos a llegar hasta por aquí nomás, chiquillos. Bueno, lo otro que íbamos a ver, de todas formas, hoy día que yo creo que lo vamos a ver en una próxima ocasión, es tomar una imagen como en blanco, por decirlo así, con una imagen en blanco de algún proyecto, poder pegarle alguna textura y revisar en realidad como las herramientas que vimos el día de hoy.